¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial aquí en ABC Noticias. El pasado viernes se constituyó en la ciudad de Chihuahua la organización Unión Ciudadana y para tal efecto vamos a platicar con fundadores e integrantes de la misma. Agradezco que nos acompañen en los estudios del Canal 28 a la licenciada Ana Luisa Herrera. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Sergio. También agradezco al doctor Víctor Quintana que nos acompañe en esta entrevista. Bienvenido, doctor. Gracias, Sergio. Un saludo a todo el auditorio. Agradezco también a la doctora Olga Ponce que nos acompaña en esta entrevista con motivo del inicio de Unión Ciudadana. Bienvenida. Gracias. Agradezco igualmente al senador de la República, Javier Corral, que nos acompaña también en esta entrevista. Bienvenido, Javier. Gracias, Sergio. Buenos días. Pues yo quisiera iniciar este diálogo con ustedes preguntándoles qué significa la creación, qué significa el nacimiento de Unión Ciudadana. Si alguien quisiera tomar la palabra a consideración. Doctora, podemos comenzar con usted. Sí, claro, gracias. Realmente esta constitución de esta asociación, agrupación de chihuahuenses responde a la necesidad de que hubiera una unión de todos los que estábamos de alguna manera inquietos de qué estaba sucediendo, de qué está sucediendo en el Estado y qué está pasando, que nos estamos endeudando, que el gobernador nos endeudó, qué está pasando, que en Chihuahua cada vez había más y más rumores de corrupción política del gobernador. Y era un secreto a voces y en todas las mesas y en todos los foros y esto con el temor del mundo todos se expresaban, pero cuando el licenciado Jaime García Chávez se decidió a denunciar al gobernador por corrupción, porque francas evidencias, pruebas documentales que no tienen para dónde hacerse, ¿verdad? Cuando el licenciado García Chávez interpone esta denuncia, se vino una luz, un faro de esperanza. Y varios, entre ellos su servidora, nos comunicamos, pero no varios, muchísimos, nos comunicamos con él a decirle, licenciado García Chávez, lo apoyamos. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Entre ellos el senador, que gracias a él esto se ha ido al terreno nacional, a la esfera federal. Pero aquí los chihuahuenses le preguntamos al licenciado García Chávez, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Vamos a unirnos? Etcétera. Y él fue el promotor de esta organización, de esta agrupación. Así fue la historia brevemente de cómo nació Unión Ciudadana. A la licenciada Herrera, yo le preguntaría, ¿cómo vio usted la asamblea constitutiva el pasado viernes? ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía? Pues fíjate que estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, sin embargo, pues todos escuchamos en todas las mesas, en todas las reuniones que la gente pues quiere saber qué está pasando en Chihuahua, quiere saber, ve que existen actos de corrupción, que no hay claridad, que hay deuda, y pues se hizo esta reunión y había demasiada gente, hubo un lleno total, de hecho mucha gente se quedó afuera y la gente pues tiene una esperanza de que finalmente se haga algo, a lo mejor no sabía por dónde empezar o qué hacer y aquí pues se reunieron todas esas expresiones que estaban en silencio, en privado, ahora ya se lograron manifestar aquí. Realmente pues rebasó las expectativas definitivamente y aún todavía después de la asamblea pues la gente está positiva, sabe que finalmente algo se va a poder lograr. Al doctor Víctor Quintana, ¿algo especial que le haya llamado la atención de la asamblea del pasado viernes? Sí, varias cosas. Me llamó la atención en primer lugar la energía. Se podía casi conectar un generador y hubieran prendido muchos focos. Había una gran energía social, un entusiasmo, una corriente de empatía muy importante a los planteamientos que se hacían. Había entusiasmo ciudadano y esto en estos momentos del país es muy difícil de encontrar.
bueno, se estaba manifestando en las calles como indignación, pero aquí además de indignación había entusiasmo, había ganas de entrarle al trabajo, al activismo. Me llamó la atención el pluralismo también. Había gente de muy diversas extracciones partidistas, no partidistas, apartidistas, había muchos jóvenes, también había mucha gente de la tercera edad, habíamos gente de la tercera edad, había gente de muchos rumbos del estado, pude ver gente de Parral, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Cuauhtémoc, Guerrero. Entonces esto te muestra que en el estado está cundiendo este entusiasmo para decir queremos un Chihuahua libre, libre de corrupción, libre de impunidad, no queremos que se pasen por alto los graves acontecimientos o los graves hechos que ha habido de corrupción, y no solamente de corrupción, sino de autoritarismo. O sea, esa es la cuestión de los dineros, muy importante, pero también la cuestión de la sujeción de los poderes al titular del Ejecutivo. La sujeción, la abyección, diría yo, del legislativo y del judicial ante el Ejecutivo, la desaparición de los organismos autónomos como el ICHITAI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluso en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la no rendición de cuentas. Creo que había también, y es muy importante decirlo, había gente de la clase trabajadora, había agricultores, había empresarios. Entonces eso te habla de que la Unión Ciudadana está resultando una especie de magneto que en torno a sí está atrayendo la inconformidad chihuahuense, pero no solamente la inconformidad, sino el deseo de ser gobernados de otra forma, de una forma honesta y transparente. Al senador Javier Corrate le preguntamos, ¿qué vio usted el pasado viernes y qué fue también lo que le llamó especialmente la atención? Bueno, creo que aquí lo han dicho ya muy bien. Asistimos a un acto que es realmente histórico por la confluencia de voces y de personajes y de personalidades tan distintas, tan disímbolas, chihuahuenses que pertenecemos pues, a distintos partidos o que no hay militancia partidista, hombres y mujeres de todas las edades, profesiones, una pluralidad y una transversalidad de actividades y oficios muy importantes que representan un mosaico chihuahuense preocupado por el deterioro institucional que vive Chihuahua y por el nivel de corrupción política que se está dando en los tres poderes del Estado, como bien lo dice Víctor Quintana. Porque efectivamente, como lo decía Olga, la denuncia de Jaime García Chávez decanta una inquietud ciudadana que luego es necesario articularla, organizarla, para que el impulso social se convierta a sí mismo en el principal apoyo de una denuncia de este calado. Pero no nos quedamos solo en el caso de la corrupción de César Duarte. Ese, sin duda, la punta del iceberg, pero no es el único hecho. Unión Ciudadana ha asumido o abrazado la causa de la anticorrupción, en donde ésta se presente, y vamos a documentar distintos casos. No solamente el caso de Duarte, que ya está debidamente presentado en las instancias penales y administrativas, sino vamos a documentar otros hechos. Y ahí mismo, en esta reunión, se empezó a generar más información de otros casos. Y la gente se acercó a decirnos pues distintos asuntos, a los que por supuesto pues les vamos a echar la mano, vamos a poner la mirada, los vamos a investigar, para que efectivamente los casos que vayamos presentando de corrupción política en el Estado tengan asidero, estén absolutamente documentados, como el que se ha presentado en la PGR con relación al Banco Unión Progreso. Entonces esta reunión es histórica realmente, y digo es histórica porque ahí hay una causa muy importante, ¿no? Una causa por el Estado de Derecho, porque es una apuesta por las instituciones, por los cauces legales. La denuncia es una apuesta. Y efectivamente había un entusiasmo que yo no me percataba desde hace ya algunos años. Más bien veíamos una sociedad chihuahuense somnolienta, ¿no? En un bostezo
absolutamente inaudito para la altiva sociedad chihuahuense de los 80, que dio muestras de insurgencia cívica popular muy importante, y este es un hecho que vuelve a detectarse pues en esta reunión del 28 de noviembre. ¿Qué dato puedo yo resaltar de la reunión? Bueno, ya se dijo, la asistencia se abarrotó, Protección Civil no permitió que entraran más allá del cupo permitido. Asientos había 934 asientos. Se logró incorporar 150 asistentes más al salón, ahí acomodados estratégicamente, y afuera se quedarán otras 200 personas. Hay pues respuesta ciudadana, músculo ciudadano. Y luego nos mandaron unos provocadores, un intento saboteador, sin éxito. La gente supo manejar las cosas de tal manera que se salvó la asamblea, se expulsaron pues ellos mismos, se salieron ellos mismos de la asamblea porque les resultó incómodo, ¿no? La gente misma, sin agredirlos, los fue separando. Yo quiero tomar el punto de vista de quienes no están de acuerdo con la unión para escuchar los comentarios suyos. Primero, estamos en la antesala de procesos electorales, donde participan actores políticos trascendentes como son ustedes. Y hay un núcleo de la población, de militancia o simpatía priista, o que apoyan al gobierno del Estado o apoyan a César Duarte, que ven una oportunidad de descalificación con un interés meramente político y aprovechan la coyuntura y los hechos que se han registrado. ¿Ustedes qué le responden a estos comentarios y a estas críticas que les han hecho en los últimos días? Víctor. Si no quieres que se aprovechen electoralmente las cosas, no robes en tiempos electorales, yo diría. O sea, hay una serie de hechos de corrupción y de autoritarismo, ¿sí?, que no pueden soslayarse y que la sociedad tiene que salir a denunciarlos en el momento que se detecten. Que participemos ahí gente que estamos en partidos, pues esto no descalifica el fondo de las cosas, ¿eh? Y tenemos tanto derecho como otros. Pero también hay mucha gente que no está en partidos políticos, y la unión ciudadana no va a ser una unión ciudadana con fines electorales y no va a tener una dirigencia partidista, ni pretendemos convertirnos en un partido político. Yo pienso que pues, los priistas quieren tener la exclusiva del manejo oportunista de los tiempos electorales. Te voy a poner un ejemplo. El ISSSTE, que generalmente, bueno, que usualmente da los créditos a las personas individualmente, ¿sí?, en sus hojas verdes, sus hojas rojas de préstamos, y se los otorga. Ahora están haciendo reuniones masivas de los que reciben los créditos, una en Chihuahua y otra en Juárez, para darlos uno por uno a los usuarios. Esto desde el mes de agosto pasado. Esto es manejo electoral de los créditos. Y la gente dice, ¿para qué hacen esa faramalla? De todas maneras nos cobran los intereses, de todas maneras pagamos los créditos, claro. ¿Para qué hacen la faramalla esta? Entonces, esto sí es manejo electoral de las cosas, ¿sí?, porque se hace algo que no se hacía antes y se hace con el dinero del pueblo. Entonces, definitivamente no puede de ninguna manera descalificarse el fondo de la unión ciudadana, de este movimiento, porque el hecho está ahí, la corrupción y el autoritarismo están ahí, y si no es, además, ¿cuáles no son tiempos electorales? ¿Eh? ¿Cuáles no son tiempos electorales en este país? Todos. 2 de cada 3 años son electorales. Doctora. Sí, esa es una inquietud de mucha gente, de que si esto es realmente con fines partidistas o que si lo traen los partidos opositores al PRI. Y bueno, seguramente el PRI es el que está mandando muchos mensajes de esos, claro, aparte ciudadanos con esa inquietud auténtica, pero
pues definitivamente el León cree que todos son de su condición. La denuncia la interpuso el licenciado García Chávez, que no tiene partido. La secundamos muchos ciudadanos que no tenemos partido. Y la verdad es que, y se lo digo sinceramente, y se lo digo a la población, en mi caso, claro que me generaba, al inicio me generaba ruido que, chispas, ahí andan los políticos. Claro que genera ruido. ¿Por qué? Porque dicen, pues no quiero, o sea, no quiero ahorita nada con ningún partido, pero sí quiero estar activa y participar por mi estado en contra de la corrupción. Sin embargo, en el camino, de verdad fui apreciando, se los digo sinceramente, que gracias a que el senador se interesó por la denuncia, esto ha aprendido en muchos medios. Si no, el licenciado García Chávez y su servidor ahí anduviéramos, no sé, o sea, con volantes o no sé. Qué bueno que se interesó y qué bueno porque tiene mucho empuje, tiene mucha pasión. Y luego, gracias a que Morena también se interesó, qué bueno. Pareciera, lo hacen con fines electorales, bueno, pues allá muy en el fondo de ellos quizá pudiera ocurrir eso, pero yo no he apreciado más que un interés auténtico, genuino, porque esto tenga un buen resultado, porque esa denuncia se le dé seguimiento. Y yo le digo a mis amistades cercanas, les digo, bueno, este es un asunto público y invitamos a todos los ciudadanos, nos hemos cansado, agotado de invitarlos a todos y por eso esa gran respuesta del viernes. Sin embargo, ¿qué ciudadano le va a invertir mucho tiempo a esto? O sea, ¿están dispuestos a ir a una asamblea, quizá a firmar algún documento, quizá a ir a algún movimiento, una manifestación pública, pero no estar en el día a día, que es trabajarle a esto? Significa mucho trabajo. ¿Y a quién le interesa? Pues a los que nos interesa la vida pública. Eso es un hecho. Y a los políticos les interesa la vida pública. Es normal, es natural. Es más, es su función. Y yo lo he dicho y se los voy a decir aquí. Esa asamblea en el auditorio municipal tendría que haberla organizado el Partido Acción Nacional, porque es el principal opositor al gobierno estatal. Tendría que haberlo organizado, no la organizó. ¿Qué está pasando? No está cumpliendo su función esa dirigencia. Sin embargo, me dio mucho gusto ver ahí a mucha gente de Morena, a mucha gente del Partido Acción Nacional y a muchos ciudadanos sin partido. ¿Qué quiere decir? Que realmente estamos despertando a que esto es de todos. La corrupción la tenemos que abatir todos. Bienvenidos los políticos, bienvenidos los no políticos, bienvenida la gente, los chihuahuenses que valientes, caray. Yo les decía en un programa aquí con ustedes también, pues si la gente de Chihuahua ha sido valiente, ¿qué le está pasando ahora? Entonces quitémosle al escudo la palabra valiente, dejémosle nada más noble y leal y agachona. No, entonces qué bueno que fueron 1,400 personas y yo estoy segura que quisieron haber ido otras 10,000 personas. No fueron porque estaban trabajando o no fueron porque tenían miedo. Mucha gente tiene miedo y un gobernador que infunde temor no es un buen gobernador. ¿Cuándo le tuvimos temor al licenciado José Reyes Baeza? ¿Cuándo? ¿A Francisco Barrio? Por Dios, a Fernando Baeza. O sea, no es la manera de gobernar infundiendo temor, no es. Y mucha gente no asistió porque temieron perder sus trabajos, ser perseguidos, etcétera. Entonces, eso se llama tiranía y eso es lo que hay que combatir. ¿Y qué es lo que persigue finalmente Unión Ciudadana? ¿Qué crees que piensen, que busquen los que asistieron a la asamblea del pasado viernes? ¿Cuál es su objetivo, su intención? Mira, finalmente en Unión Ciudadana es una unión de todos por una causa común. Esto es lo más interesante. Aquí están unidos gente de todos los partidos, se están uniendo luchas, porque finalmente los partidos es lo que tienen que hacer, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, luchar contra la corrupción, y aquí pues luchamos por una causa común, y esa causa común, el fondo, es luchar contra la corrupción. Invitamos al PRI, dilo.
Invitamos al PRI a que se una. Seguramente habrá personas en la Unión Ciudadana que también pertenezcan al PRI, estoy segura, ¿verdad? Y lo que pasa es que no pueden aparecer o no se pueden manifestar de manera pública, pero hay mucha gente inconforme también. Y bueno, lo que perseguimos es unir esas fuerzas, es unir esas causas para tener un mejor resultado. Finalmente es una causa muy legítima, estamos persiguiendo que las instituciones hagan lo propio, no estamos persiguiendo imponernos por medio de la violencia, sino simplemente que se haga justicia, que se esclarezca algo que esté en el ambiente, algo que se sabe, algo que está oscureciendo todo. Escuchaba al gobernador, o lo escucho constantemente decir que las cosas buenas no las decimos por parte de estos movimientos, pero cuando hay tanta oscuridad, cuando hay tanto estos hechos que sobresalen, pues las otras cosas se borran, no se ven. Yo creo que debe haber claridad, debe esclarecerse, debe saber qué está pasando y esto seguramente le vendrá bien al gobernador y nos vendrá bien a todos. Perseguimos eso, que se esclarezca, que se sepa qué sucede y que se castigue a los responsables en caso de que así se determine. Senador Corral, si de alguna manera el gobernador César Duarte desapareciera del escenario gubernamental o político, Unión Ciudadana perdería su motivo de existir. Bueno, la causa que hemos abrazado es la anticorrupción. El primer caso que hemos documentado es el de César Duarte, gobernador del estado, pero el problema es mucho más de fondo y mucho más amplio. Por lo tanto, Unión Ciudadana tendría que permanecer en la causa de denunciar actos de corrupción, provengan de quien provengan. Pero lo que ha motivado ha sido la situación del gobernador Duarte, ¿no? Sin duda que es el motivo original que nos convoca, darle seguimiento a la denuncia penal presentada por Jaime García Chávez para, como dice Ana, exigir a las autoridades que cumplan su deber, establezcan las responsabilidades penales y administrativas y sean sancionados ejemplarmente los hechos y sus responsables. Pero no nos agotamos en eso porque no es solo Unión Progreso el único caso de corrupción en Chihuahua. Están llegando una serie de casos, están documentándose una serie de casos. Yo quisiera, si me permite, Sergio, un poco con relación a tu pregunta anterior, en términos de los fines de la organización y toda esta campaña que ya está colocada a través de varios personeros del gobernador en medios de comunicación para tratar de desvirtuar los objetivos de Unión Ciudadana y su genuina conjugación de esfuerzos, vamos a decirlo así. De lo que no se han dado cuenta es que en el fondo mismo de Unión Ciudadana hay una crítica, de hecho, a la actuación de la oposición en el Congreso del Estado. Hay que decirlo con toda claridad. Claro. En el fondo de nuestro mensaje está, quisiera decirlo de manera amable, un coscorrón a la forma en que hoy las principales fuerzas de oposición, particularmente PRD y PAN, han actuado en el Congreso del Estado. Hemos hecho un señalamiento de la ausencia de una auténtica oposición en Chihuahua. Entonces no es un movimiento de partidos, ni hemos ido a pedirle permiso a las dirigencias de nuestros partidos para pronunciarnos así. Efectivamente, hay panistas, perredistas, morenistas, etcétera, petistas, panistas, ¿verdad? Pero ahí está cada quien como el panista que es, o el perredista que es, o el ciudadano que no tiene partido. Pero sí estamos haciendo un llamado a que es el sistema de partidos el que tendría que hacer exactamente lo que estamos haciendo. Y no el repartidero de magistraturas en el Tribunal de Justicia del Estado entre el gobernador y los diputados con base en el compadrazgo, el amiguismo y las cuotas de partido. Haciendo una crítica a las propias dirigencias estatales, a la ausencia de esa oposición, también hay que decirlo con toda claridad, el movimiento no está peleado con la política. Nosotros no somos antipolíticos, actuamos en la política. Ella no tiene partido, pero actúa políticamente desde el momento en que decide organizarse en un movimiento ciudadano, porque eso es hacer política también.
Nosotros no nos peleamos con la política, no somos antipolíticos, somos de hecho un movimiento social y político, pero no nos rige las estructuras de los partidos, porque el principal insumo que ahora tenemos es incluso un insumo de autocrítica. Eso es lo que no se hacen cargo los detractores, a quienes deberían preguntarle esto es a los propios dirigentes. Ahora, fines electorales, todos los que participamos en política partidista tenemos fines electorales y eso se da en ese cauce. Yo no voy a renunciar al PAN por estar en Unión Ciudadana, no creo que Víctor vaya a dejar de ser dirigente de Morena por estar en Unión Ciudadana. Nosotros tenemos nuestros propios cauces electorales y no necesitamos, vamos a decirlo así, de esto para consolidar otros objetivos. Al contrario, a lo mejor se complican más las cosas, lo debo decir con toda claridad. Estamos realmente decididos a poner un hasta aquí a los abusos del gobernador y de la pandilla con la que se junta para saquear al Estado. Hemos dicho un basta. Eso. Desde muchos ámbitos de la sociedad chihuahuense. Y ese es el valor fundamental. ¿No se está sobredimensionando la situación para efectos de atraer más gente a la inconformidad o son hechos reales? Sobre eso. No, yo pienso que al contrario, con un hecho como la denuncia de García Chávez, empiezan a aflorar por todos lados las cosas y nos damos cuenta que no nos dábamos cuenta de la dimensión tan grande que tiene la corrupción. Ha sido exactamente lo contrario, porque no empezamos nosotros diciendo hay corrupción por todos lados. Había la sospecha, por los corrillos, por los rumores, pero poco a poco, sobre todo Jaime García Chávez, ha estado recibiendo una serie de denuncias fundamentadas y hemos recibido también quejas de ciudadanos que nos dicen que luego van a documentarnos y que nos revelan que la corrupción y el abuso de autoridad son mucho mayores de los que pensábamos, ¿sí? Esto es indudable y se da no solamente en la persona del gobernador, sino también en otros ámbitos del mismo gobierno del Estado. Y qué bueno que sea que esto sea o sea, en Chihuahua la esfera pública prácticamente había desaparecido. Y nosotros estamos reconstruyendo la esfera pública. Pocos medios, y el tuyo es una honrosísima excepción, habían dado espacio para presentar estas denuncias. Y ahora se están presentando. Y una cosa que me llama mucho la atención es, mira, hay una campaña de silencio, como una película extraordinaria francesa que se llama La conspiración del silencio. Hay una conspiración del silencio en torno a Unión Ciudadana, en torno a lo que es Unión Ciudadana. Pero, sin embargo, no hay una conspiración del silencio para atacar a Unión Ciudadana. Entonces, todo el mundo dice, bueno, pues si no existe en muchos medios Unión Ciudadana, ¿cómo es que se le está atacando? Porque para los ataques sí hay espacio, pero para reconocer la existencia no hay espacio. Esto habla de la fuerza real de Unión Ciudadana aún naciente y también habla del miedo que se le tiene. Mira, claro. Perdón, el gobernador ha hecho una conferencia de prensa en cadena estatal de radio para responder a un ente que no existe, para señalar o responder acusaciones de los cuales el gobernador no es capaz de decir de dónde vienen, puras insinuaciones, incluso algunas muy delicadas a la administración anterior del licenciado Reyes Baeza con relación a la corrupción y vinculación con el narcotráfico. Unas declaraciones muy delicadas de Duarte en términos de su explicación para salir al paso de la denuncia que hemos hecho. Se nos minimizó en los medios impresos, ni una línea en algunos de lo que había pasado el 28, como si ahí no hubiera habido más de 1,200 chihuahuenses por su propia voluntad, ¿no? Entonces hay una estrategia para decir, no se hable del caso Duarte, ¿no? No se habla del caso Duarte, como a nivel nacional hay una que dice, nadie habla de la Casa Blanca, esta corrupción que enloda al presidente de la República con el tema de la mansión. Hay una estrategia de medios,
En el Senado, bueno, llevan 3 semanas tratando a ver cómo no suben los puntos de acuerdo y aquí igual, una conspiración del silencio, eso es lo que hay. Por eso también hay que recuperar el momento de cuando la doctora Ponce agradece la cobertura del Canal 28 a nuestro evento. La gente que está ahí en el auditorio se para y se pone de pie para aplaudir al Canal 28. En un agradecimiento, pero también en una distinción de qué, pues del ambiente de control mediático que hay en el Estado, ¿no? ¿Cómo no va a haber esa conspiración del silencio cuando Chihuahua gasta 1,000 millones de pesos en contratos de publicidad? ¿Cómo no le van a dar la red estatal de radio, los concesionarios al gobernador para que se justifique y se haga propaganda cuando éste les prestó a cada estación de radio AM 3 millones de pesos para transformarse en FM y comprar equipo? ¿Ya pagaron ese préstamo o se fue a fondo perdido o qué? Todo eso es parte de la corrupción, ¿me explico? Entonces no estamos magnificando. Esto es apenas un caso. Hay más sobre el tema de las farmacias. La punta de la... Si me permiten, vamos a una pausa. Sí, retomamos de regreso los temas. Estamos en la entrevista aquí en ABC Noticias. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en esta entrevista especial aquí en el canal 28. Yo le quisiera preguntar a ustedes cuáles fueron los acuerdos, qué puntos se acordaron en esta reunión. Doctora. Sí, mire, concluimos con varios puntos. El primero y el más importante es emplazar a César Duarte, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, a que por su propia voluntad pida licencia o renuncie al cargo. No lo va a hacer de renunciar. Es una ingenuidad, digo, como un punto formal que sí. O algo, no sería... No es ingenuidad, es que es una solicitud obligada de gente de bien. O sea, nosotros somos gente bien que le estamos pidiendo, pida licencia, atienda su denuncia, atiéndala. Si en el camino lo sentencian o le dan sentencia absolutoria, fenomenal. Pero saben que no lo va a hacer, es decir... No lo va a hacer, pero tenemos que hacerlo. Sí lo va a hacer. Tenemos, ¿Sí? Sí lo va a hacer. Si no se lo estuviéramos exigiendo, si no presionamos, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Usted o cualquier persona de bien diría, claro que sí, pido licencia y voy y enfrento mi denuncia para que todo el mundo vea que aquí no hay nada escondido y que es falso lo que se me imputa. Bueno, entonces se le va a dar de plazo hasta el 15 de enero. Bueno, ese es el punto número 1. Pero va a llegar el 15 de enero y luego, si no lo hace... Número 2, no, es que es el plazo máximo que se le va a dar, pero la sociedad chihuahuense lo va a hacer que se retire. Le va a exigir que se retire, le vamos a exigir que se retire. Esto es escalonado, obviamente sin violencia. La violencia pudiera provenir de allá, ¿verdad? No de acá. Acá es un grupo de chihuahuenses que cada vez está creciendo y creciendo y creciendo, y le vamos a exigir esa separación de su cargo y que enfrente su denuncia. Es el primer punto. Es el primer punto. Sí. Número 2, obviamente, convocar a todos los chihuahuenses a que se unan, a todos los chihuahuenses de bien, valientes o los que tienen temor, no importa, no es malo sentir temor, pero sí es malo quedarse en su rincón. ¿No? Hay que superarlo, el temor, y unirse a la causa chihuahuense, ciudadana, porque va a ser la única manera en que logremos este Chihuahua libre de corrupción. Si nos agachamos y si este movimiento no hubiera nacido, no sé a dónde nos va a llevar.
Chihuahua tiene una deuda gigantesca, somos el estado más endeudado y no puede el gobernador escudarse en los logros, escudarse en eso para estarse enriqueciendo terriblemente. Y no es fácil pedirle a los chihuahuenses que se unan y que no tengan temor cuando muchos forman parte de la burocracia de la administración estatal, son empleados o del magisterio. ¿No sería en cierta manera inconsciente preguntarles eso o pedirles eso? No, nosotros estamos conscientes que los empleados de gobierno pues, no pueden hacerlo. Estamos conscientes que arriesgan su trabajo y con qué le dan de comer a los hijos. Pero también estamos conscientes que casi todos ellos, la gran mayoría de los empleados de gobierno, por no decirle el 99%, está inconforme con César Duarte, nos los han dicho. Es un secreto a voces que ni en el gobierno del estado lo quieren los empleados. No lo quieren porque también igual su comportamiento no ha sido el correcto, porque ahora les estaba reteniendo hasta aguinaldos, les imponen cuotas en sus quincenas, conceptos extraterrestres y por Dios, o sea, con ese sueldo que no es absolutamente nada decoroso y todavía quitarles, no están conformes. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de Unión Ciudadana a ese grupo de personas que al hacerse público corre riesgo? Ellos sabemos perfectamente y comprendemos que no lo van a hacer público, pero nos están apoyando desde su trinchera y a la medida de sus posibilidades nos están apoyando. Eso es algo que se siente y que nos lo transmiten con ese temor y todo, pero nos dicen apoyamos. Y bueno, eso es hablando de los empleados de gobierno, sí. Pero pues imagínese usted cuántos no son empleados de gobierno. Claro. O no somos, muchísimos, miles y miles de chihuahuenses. Entonces, el hecho de que el viernes, con el temor y todo, hayan ido 1,400 chihuahuenses, ¿qué le refleja? Igual es una punta del iceberg de cómo está la ciudadanía inconforme. Porque hay temor inclusive en la iniciativa privada, licenciada. También algunos empresarios que son proveedores del gobierno del estado pueden tener temor en hacerse presentes, ¿no? Sí, por supuesto que hay mucho temor y es natural, ¿verdad? Hay mucha gente que depende de sus contratos con el gobierno. Digo, ese es el gran problema, ¿no? Finalmente hay gente pues también que se acomoda a los intereses y por eso no se manifiesta y entonces depende de si tiene algún interés en el momento o no, pero lo general de la ciudadanía está inconforme y quiere que se haga algo. Están los estudiantes, muchos jóvenes, adultos, la gran mayoría de la sociedad. Y yo creo que esto va bien y va bien para todos los chihuahuenses. Finalmente la denuncia ya se ratificó, ya se le dio entrada, no se le desechó por trivial y ya se ordenó por parte de la autoridad que se dieran informes de muchas instancias que tienen que ver con inteligencia financiera. O sea, no fue un chisme, como le había dicho en el momento del gobernador. Definitivamente no. Vinieron de México, le tomaron su ratificación al licenciado García Chávez, ordenaron hacer lo propio. Yo creo que esto pues ya es difícil que pare, ¿no? Y es difícil que tantas instancias que tienen que rendir informes, registros públicos, notarios, bancos, tienen que darle el seguimiento a todos estos hechos contundentes que están en la demanda. Claro. Y pues más aún, ya toda la ciudadanía está pendiente de ellos, todos conocen esta demanda, los que estén adentro, los que están en el gobierno y los que están afuera, todos la conocen y todos desde su trinchera darán seguimiento a esto. Estamos con los puntos de acuerdo. Uno fue entonces el retiro del gobernador a 15 de enero. 15 de enero. ¿Hubo otros acuerdos, otros puntos, Javier? Bueno, sí. Quisiera insistir sobre el tema de la licencia. A ver, sí. Porque la licencia es una condición y es una obligación ineludible para el gobernador del estado. Él no puede entorpecer desde su cargo la búsqueda de la verdad y el deslinde de las responsabilidades. El gobernador es el jefe del tesorero estatal, es el jefe del secretario de gobierno,
En términos reales es el líder de la mayoría en el Congreso del Estado. Pero además, el gobernador del Estado es el que ha nombrado hoy por hoy a la mayoría de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Está impedido ética, política y moralmente para continuar en el cargo. El no hacerlo a partir del 15 de enero o hasta más, cuando más el 15 de enero, va a dar pie a que tomemos otras acciones, que conforme transcurre el tiempo iremos dando a conocer, porque entonces la presión social va a ir en aumento. Nunca por vías violentas. Es el gobernador el que ha querido provocar un acto violento mediante el sabotaje en nuestra Asamblea Constitutiva. Nosotros no respondimos a la provocación. Pero sí vamos a ir incrementando, lo vamos a decir con toda claridad, el nivel de acciones de protesta social. Y el gobernador tendrá que irle midiendo el agua a los camotes. Si el gobernador no pide licencia, hay otras vías para separar al gobernador de su cargo, como el propio juicio político. Y por supuesto que las instancias están ahí abiertas para que también tomemos en consideración esa vía. Una acción muy importante es que cada quien se informe. Nadie puede participar si no está informado. Necesitamos conocer la denuncia presentada por Jaime García Chávez, los elementos que la constituyen, y lo que estamos pidiendo a todos aquellos pues, que tienen redes sociales, que tienen espacios de opinión, que difundan los contenidos de la denuncia, que la propaguen para que a partir de ese conocimiento se inscriban en Unión Ciudadana. Y obviamente, pues participar en nuestro movimiento, inscribirse, ser miembros, para acompañarnos a reuniones, a conferencias, a acciones que vamos a emprender. Víctor. Y mira, a mí me parece que es muy importante ahorita extender, es otro de los acuerdos, la Unión Ciudadana, formar capítulos municipales, vino gente de los municipios más importantes del estado, y formar capítulos en los principales municipios, si se pudiera en todos, qué bueno, porque hay inconformidad en todos. Y creo que están dadas las condiciones. Un empresario que obviamente no quiere salir porque es proveedor, ¿sí? Me dice, qué bueno que se fundó esto, y qué bueno que se hizo como se necesita, me dice. Está la izquierda y está la derecha y está los que no tienen partido, ¿sí? Eso es lo que necesitamos para que tenga credibilidad, ¿sí? Si nada más hubiera estado la izquierda, si nada más hubiera estado la derecha, no hubiera tenido la credibilidad que tiene ahorita. Y es un empresario importante, dice, y yo estoy dispuesto, no puedo participar abiertamente por razones obvias, pero está yendo gente de mi familia, está gente cercanos a mí, lo estoy animando a participar. Entonces, creo que este tipo de cosas, buscar la difusión de las denuncias de Unión Ciudadana, de las propuestas de Unión Ciudadana a través de las redes sociales o a través de medios realmente independientes como este, es una tarea fundamental en estos momentos, y preparar la resistencia civil. Preparar la resistencia civil, porque si no hay una respuesta del gobernador al emplazamiento que se le ha hecho, pues tendremos que tomar acciones ya de resistencia civil pacífica mucho más contundentes. ¿Ya existe alguna página de internet a la cual se pueda acceder con toda la documentación y la información relativa a la Unión Ciudadana? Esta semana vamos a subir ya a la web lo que es el sitio oficial de Unión Ciudadana. Ahora, por lo pronto, hay una página en Facebook y distintos portales a través de los cuales estamos transmitiendo la información y los videos. Por supuesto, nuestros propios portales, el de Ana, el de Víctor Quintana o Morena, el de la doctora Ponce, un servidor, pero ya tendremos ya un sitio oficial. Incluso vamos a producir un medio propio impreso para todo el estado, para dar a conocer los acuerdos, el acta constitutiva y las acciones que vamos a ir tomando. Y bueno, también vamos a pedir a mucha gente, si no puede participar abiertamente, pues nos puede ayudar con información de otros casos, y otros que siendo proveedores o que como empresarios arriesguen sus intereses,
pues también que puedan colaborar económicamente con el movimiento, ¿verdad? Claro. Sería una forma muy importante de resarcir la falta de su presencia pública. Ahora, dentro del contexto del escenario nacional, político, gubernamental, ¿puede tener más o menos impulso la denuncia penal para que llegue a una conclusión final? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, aquí qué bueno que lo dices. Yo creo que esto es muy importante. Ahorita, como lo decía el senador, estamos en un momento muy delicado del país, ¿sí? Donde pues la misma honorabilidad del presidente de la República y su esposa está en serio cuestionamiento, no solamente por el asunto de la Casa Blanca, sino por toda la relación con el grupo IGA, ¿sí? Todo el empresario Hinojosa, que gran proveedor del Estado de México y ahora de gobierno federal. Entonces, en este sentido, puede presentarse la situación de que el asunto de Chihuahua, el asunto del gobernador Duarte, sea una especie de salida a la crisis de legitimidad que tiene el gobierno federal, ¿sí? Pero esto nosotros lo vemos. Qué bueno que así fuera, pero no debe ser una moneda de cambio para lo que sucede en el país. Claro. ¿Sí? O sea, el problema de la corrupción no nada más es en Chihuahua, se da desde nivel federal y se da desde la Presidencia de la República. Entonces yo creo que nosotros no estamos buscando, bueno, indudablemente que estamos buscando un alto a la corrupción en Chihuahua, ¿sí? Pero no vamos a dejar de poner el dedo en la llaga de lo que está sucediendo a nivel nacional, y esto fue muy claro en los discursos del viernes pasado. O sea, es Duarte, pero también es Peña Nieto. Es el sistema corrupto que nos está gobernando, que permite cosas como la licitación del ferrocarril, como la entrega de las telecomunicaciones, como la entrega de los recursos naturales del país. Entonces, qué bueno, yo pienso que si Unión Ciudadana continúa así y si logramos nuestros objetivos, esto va a contagiar a otros estados de la República que están en la misma situación. Por eso es importante, nosotros consideramos que no solamente es Chihuahua, consideramos que estamos actuando en nuestro ámbito de Chihuahua para animar a otras partes de la República, a otros ciudadanos de la República a que hagan lo propio en su ámbito. ¿Alguna opinión? Sí, quiero comentar, de hecho es muy bonito porque estamos nuevamente los chihuahuenses siendo ejemplo de valentía. Fuimos cuna de revolución y bueno, pues esta es una revolución pacífica, ¿eh? Es un cambio que queremos. En las redes sociales nos dicen que por qué no esto mismo lo reproducimos en los otros estados. Nos invitan. Oye, es que también mi estado importa y también todo México importa, ¿por qué nada más Chihuahua? No, espérenos, es que nosotros aquí vivimos, esa es nuestra área de influencia y que tenemos que trabajar en lo local, en lo estatal, y ustedes tienen que hacer lo propio en cada estado y entonces todos generar ese cambio en el país. Esto que está sucediendo es porque tocamos fondo ya en corrupción. Yo estoy segura, esto es lo bonito del asunto, tocamos fondo. O sea, ya el mexicano dijo, ya, y esto es, y todos lo sabemos a nivel nacional, basta de corrupción, ya no aguantamos más, ya estamos más. Y la verdad es que los actores que están participando en corrupción, que es el grupo político con sus excepciones muy honrosas, ¿verdad? Pero los actores políticos no deben de estar ciegos ni sordos a lo que está sucediendo, ni a nivel estatal, ni a nivel nacional, porque hay una inconformidad que ustedes lo ven en el centro y en el sur de la República. Sí es, la gente se quiere levantar en armas. Y si siguen en su soberbia, en su nube de que todo está bien, porque los que me rodean me dicen que estamos bien y que tenemos controlado el Estado, que tenemos controlado el país, están muy equivocados. Hay una inconformidad que está creciendo como efervescencia. A mí me gustó lo que decía Javier, no les sorprenda que empuñado en piedra venga el levantamiento social, si no están escuchando a la sociedad, que ya está en la pobreza, un gran porcentaje de la población en pobreza extrema, en estados casi el 80%, eso es terrible, y ellos en su nube
aumentándose los sueldos. O sea, por Dios, tienen que abrir de verdad los oídos, bañarse y ver bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, finalmente en el escenario nacional que tenemos, pues tendrá que resolverse. Hay crisis, hay una verdadera crisis y las crisis pues son buenas. Qué bueno que finalmente esté sucediendo esto y que se resuelva, ¿no? Yo creo que este es un gran reto también para el presidente Peña Nieto. Cerramos con tu opinión, Javier, por favor. Yo creo que el propio presidente de la República tiene por sí mismo un problema. Está enlodado en un asunto que rebasa sensiblemente el tema de conflicto de intereses. Es un asunto de corrupción política también, porque estos vínculos con Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA tiene mucho tela de dónde cortar. Entonces yo no creo sinceramente, Sergio, que estando el presidente de la República tocado esencialmente de su propia figura, cuestionada su propia integridad, vaya a salir a la defensa o vaya a solapar las corruptelas que se dan en el gobierno del estado de Chihuahua. Yo sinceramente creo que el horno no está para bollos y que deben de tener mucho cuidado con tratar de extender un manto de protección a Duarte, porque entonces el problema que ahora Peña ve en el sur del país y en el ámbito municipal, pues le vamos a demostrar que es a nivel nacional. Así es. Yo creo que de provocaciones ya estuvo bueno. Hay una incapacidad brutal para entender lo que está pasando en México, en las calles del país. Y por supuesto no pueden sumar a esa incapacidad la complicidad. Sería funesto para México y para nuestro estado. Por eso confiamos en que Duarte va a ser castigado y tendrá que enfrentar pronto, muy pronto, el proceso penal. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en el estudio de ABC Noticias. Como siempre, dejamos el espacio abierto, pero cuando ustedes deseen acompañarnos para seguir informando a la población sobre el trabajo de Unión Ciudadana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión.